¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso Metodología de la Investigación aplicada a la educación. En esta ocasión estaremos recordando los fines de aprendizaje del curso, que es que los alumnos analicen las técnicas e instrumentos de investigación educativa más recurrentes en el desarrollo de protocolos científicos relacionados con el hecho educativo. Los propósitos para esta sesión número 3 es que identifiquemos diferentes tipos de estudios aplicables en educación, como lo son el estudio exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, y al mismo tiempo conozcamos algunos métodos de investigación que son utilizados en la investigación educativa, como el método introspectivo y retrospectivo, el experimental y el psicométrico. Actualmente existe una idea muy difundida que cabe decir proviene de la hegemonía que la investigación científica ha tenido sobre los procesos investigativos de la educación, de que en la investigación social y obviamente en la investigación educativa, la elección del tipo de estudio atiende a al proyecto y al interés del investigador. Tradicionalmente, la investigación educativa se lleva a cabo aplicando protocolos de investigación en donde se establece con cierto detalle, eh, el camino de la investigación, donde se deciden los objetivos de la investigación, los métodos que se van a utilizar, los instrumentos que se van a estar implementando y cronogramas de trabajo. Sin embargo, cada vez es más frecuente que se acepte en las investigaciones sociales y en la investigación en particular, que las realidades sociales son complejas. Lo que ocurre en la escuela, los acontecimientos de todos los días, son fenómenos complejos que atienden a dinámicas diferentes a la dinámica investigativa. A lo largo de la investigación, estas realidades pueden ir variando y el tipo de estudio tiene que moverse también, tiene que irse adaptando a el movimiento y la dinámica del fenómeno. Entonces, cada vez es menos cuestionado el hecho de que la investigación en el campo, en investigación aplicada, esté determinada por un protocolo de investigación tradicional y rígido. Hoy se acepta en cada vez más foros, en cada vez más congresos, hay mayor número de investigadores adscritos a esta tendencia de ir planteando ideas de investigación, de tener, digamos, un tema de investigación más o menos amplio que nos permita generar una serie de elementos que que iluminen un camino. Y hemos sido menos exigentes cuando observamos estas rutas, vamos a llamarle así, estos caminos investigativos con menos precisiones como las que se hacían tradicionalmente. Entonces hoy se acepta sin muchas dificultades ya, aun cuando todavía presenta, hay muchos detractores, que el método y los instrumentos de investigación se elijan
dependiendo del objeto de estudio y de cómo el objeto de estudio se va moviendo. Y nuestro objeto de estudio en educación son los fenómenos educativos y las formas de relación de la comunidad en las escuelas. En este sentido, se pueden identificar que existen estudios exploratorios. Cabe mencionar que la investigación, la duda, la indagación, la curiosidad, es un elemento inherente al ser humano. Sin embargo, a lo largo de la historia, sobre todo de la historia reciente, y digo reciente porque esto tiene pues, más o menos unos 100 años, ¿no? Hay una preocupación, una curiosidad, hay curiosidad también, por indagar y descubrir cómo las personas van conociendo su entorno y cómo lo van construyendo. Entonces, no perdamos de vista eso, porque estos tipos de estudios exploratorios, explicativos, etcétera, están buscando darle un nombre a los diferentes momentos en los que uno se aproxima a un objeto de estudio. Cosa que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y de la historia de la humanidad. Entonces, los estudios exploratorios son un tipo de investigación que se utiliza para utilizar un problema cuando se está gestando el problema probablemente, o cuando no nos habíamos dado cuenta de que existe. Y como no existía probablemente, o no lo habíamos visto, o su presencia no había impactado de forma tal que llamara nuestra atención, no hay suficiente información sobre él. No lo podemos definir claramente. ¿No? Y entonces lo que queremos es comprenderlo mejor. Entonces, ante esa situación, los resultados de las investigaciones exploratorias no son concluyentes ni tampoco determinantes. No se busca solucionar el problema, sino lo que se busca hacer es conocerlo mejor. Es un espacio de búsqueda de información que puede tener como resultado no conclusiones, pero sí hipótesis. O sea, posibles respuestas. Y hay algunos que no solamente no dan hipótesis, sino que se concentran en preguntas. Al hacer estos estudios, probablemente lo que tengamos como resultado son más preguntas. Y en ocasiones podemos presentar algunas respuestas, pero esas respuestas no están confirmadas. Entonces tiene que venir estudios diferentes para poder saber si estas respuestas que estamos dando van a poder atender al problema que estamos observando. En estos estudios, como no hay claridad en su delimitación, en su conceptualización, es muy frecuente que se priorice el punto de vista de las personas. No de cualquier persona, sino de las personas cercanas al problema, que conozcan, que tengan conocimiento del problema. Puede ser como, por ejemplo, una mejora en un proceso. Entonces, hay allí algo que queremos saber, no está claro cuál es ese problema, entonces acudimos a las personas que tienen relación estrecha y que conocen el proceso para conocer su punto de vista, ¿no? E ir construyendo el problema. No tiene una estructura definida, no hay como un paso 1, paso 2, paso 3 que nos lleve a hacer un estudio exploratorio, por lo que el investigador pone más atención a la dinámica del problema. O sea, está observando más el problema, más cómo se desarrolla, y a partir de eso elige la estructura
que va a llevar la investigación o los pasos que va dando, los métodos, las técnicas y los instrumentos de recogida de datos. Es decir, eh, se pone énfasis en el informe de la investigación. No es una investigación que pueda fácilmente ser impulsada por un protocolo tradicional prescrito. Las técnicas e instrumentos que se utilizan, pero que decimos no están determinadas a priori, sino que se van eligiendo a lo largo de la investigación, son las encuestas, que tienen como la encuesta es una técnica que consiste en preguntar a un grupo numeroso de personas, eh, hacer preguntas en relación a un tema. Y el instrumento para esa técnica es el cuestionario. Y el cuestionario, bueno, puede hacerse de diferentes maneras. Puede hacerse con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, con escalas Likert, con preguntas cuyas respuestas sean rangos, ¿no? Que vayan midiendo tendencias de interés, opiniones, etc., ¿no? Entonces, hoy estos cuestionarios eh, han, eh, han podido ser, su diseño se ha facilitado con algunas herramientas de Google, ¿no? En esos formularios Google, nosotros podemos hacer estos cuestionarios y la sistematización de la información se vuelve mucho más rápida, más pronta. Hay menos trabajo que hacer por parte del investigador. Entonces, estos, estos cuestionarios son interesantes y arrojan información muy valiosa. Claro, esto es importante. El investigador debe tener elementos muy claros, criterios de selección muy pertinentes y oportunos para decir quiénes van a ser sus fuentes. O sea, el investigador tiene mucho trabajo en este tipo de estudios, porque va a seleccionar a las fuentes que le van a dar información significativa y relevante para el conocimiento del problema. Entonces, en todos sus instrumentos, el investigador tiene que estar pensando también en quiénes van a ser los sujetos que van a dar la información. Entonces, también aquí se utiliza la entrevista estructurada, la semiestructurada, que requieren de guiones. La estructurada es un guión mucho más cerrado, más de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿no? Y en este tipo de entrevista estructurada, el objetivo es concluir eh, las preguntas, ¿no? O sea, se espera que en el tiempo destinado a la entrevista se puedan tener respuestas a todas las preguntas que se hicieron. La semiestructurada no es el caso. En la semiestructurada, su guión de entrevista es un poco más abierto. Más bien se van marcando temas, ¿no?, que se quiere preguntar al entrevistado, y lo importante es hacer una pregunta que permita que el encuestado sea capaz de profundizar en lo que sabe, de profundizar en el tema. Y también, pues, esta entrevista que yo llamo conversacional, que consiste en dialogar con los sujetos, con las fuentes de información, en los momentos más adecuados, eh, pero no porque se hayan seleccionado, no porque se hayan programado, sino porque ocurren de manera espontánea. Ocurren en cualquier situación, en cualquier momento donde el entrevistador y el entrevistado coincidan
en una suerte, digamos, de coincidencia eh, eh, no dispuesta, ¿no? Entonces, esa entrevista es muy interesante y es, en mi opinión, una de las que mejor información arroja, mucho más confiable, mucho más cierta. Siempre cuando se avisa, se anuncia a una persona que se le va a entrevistar, algo cambia en su actitud y entonces piensa más las respuestas y entonces nos observa más. Y puede ser que medite más sus respuestas, que las reflexione más y que pueda eso sesgar lo que nos dice la información. La entrevista conversacional tiene más este efecto de espontaneidad, ¿no? Entonces hay más confianza, hay más posibilidades de que la información que estamos obteniendo sea veraz. La observación es otra de las técnicas que se utilizan en este tipo de estudios lo platicamos, es observación libre y sistematizada, por supuesto la observación participante. En los estudios exploratorios son investigaciones de campo, ¿no? En donde el investigador tiene que estar, convivir largos periodos de tiempo con el grupo que puede darle información sobre el problema. Está la observación libre y sistematizada, sobre todo la sistematizada, tiene como uno de sus instrumentos la guía de observación. Hay algo también que se llama el focus group. Eso es muy interesante. El focus group es cuando se reúne a un grupo de personas eh, conectadas y familiarizadas con el tema en un tipo de conversatorio, de mesa redonda, ¿no? En donde se les hacen preguntas, se les hace una entrevista, donde hay ciertas líneas de investigación, pero que no son cerradas. Este trabajo con los focus group es muy interesante, pero también requiere de que el investigador y los entrevistados tengan tiempo suficiente, porque el tiempo también está determinado por el número de personas que conforman el grupo. Si es un grupo muy numeroso, entonces vamos a tener necesidad de invertir mucho tiempo. Estos grupos hay que organizarlos con cierto cuidado, porque si es un número muy numeroso de personas, entonces para que participen todos se va a llevar muchísimo tiempo. Y además, las respuestas pueden ser con frecuencia muy repetitivas, muy parecidas. Entonces, para construir un focus, un grupo focal, que sería la traducción, un grupo focal, el investigador debe ser muy cuidadoso en seleccionar a las personas. Entonces, por lo general se recomienda que, que sean grupos pequeños, no más de 10, no más de 10 personas, y que tengan tiempo suficiente para estar ahí. Y además debe haber una motivación personal por participar. Siempre es muy importante que haya ese deseo de participar en el grupo focal, porque si hay una presión externa para que para el participante, entonces puede ser que inhiba sus respuestas, que sesgue su respuesta. Entonces, hay un momento de esta investigación que se le llama primaria, y esa investigación primaria se hace de manera individual o en grupos. O sea, se aborda de primera instancia. Esta investigación se hace con las personas involucradas en el fenómeno que se está utilizando, se está atendiendo. Y viene también una investigación secundaria.
Esa investigación secundaria es una investigación documental que se hace en publicaciones referentes al problema que se investiga, para ver si en otros lugares, una vez que ya comprendimos el problema, a ver si en otros lugares se han presentado ese problema y cómo lo han atendido. Por supuesto, uno de los instrumentos más importantes para este tipo de investigación es el diario de campo, eh, que parece un instrumento fácil, pero no lo es. El investigador debe tener desarrolladas habilidades muy precisas para poder escribir lo verdaderamente relevante de las cosas. Claro, hay diferentes estilos. Hay investigadores que son muy detallados, muy descriptivos. Hay algunos que solo toman notas, algunos que incluso ponen ilustraciones, algunos que hacen citas textuales de lo que el entrevistado dice. Es decir, recoge testimonios. Eso que el entrevistado dice, eso que expresa verbalmente, se llama testimonio. Y entonces él debe redactarlo y escribirlo en su diario de campo y debe tener una característica muy particular, ser muy sistemático. No es hoy escribo, 2 días no, pongo una nota. Este diario requiere mucha dedicación, requiere mucha eh, redacción descriptiva, ¿no? Entonces, ese es uno de los instrumentos más recurrentes en este tipo de eh, investigaciones. Los estudios descriptivos se orientan a recoger información relacionada con el estado real de las personas, los objetos o situaciones en un momento y lugar determinado. ¿A qué nos referimos con el estado real? Cuando hacemos este tipo de estudios, el mayor reto que enfrentamos es la forma en que pensamos sobre lo que estamos observando. Porque lo que se espera es que podamos hacer una descripción detallada del objeto de estudio en su contexto natural. Y con mucha frecuencia, todo aquello que pensamos, todo aquello que sabemos, todo aquello que nos gusta o nos disgusta, todo aquello que nos hace sentir bien o nos hace sentir disgusto, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos emociona, todo aquello que nos significa, interviene e interfiere para esa descripción detallada. Una descripción detallada es una descripción no valorativa. No valorativa, no prejuiciosa, no anticipa, no interpreta, sino que describe. Y debe tener tal calidad la descripción que al leerse se puede evocar o se debe poder evocar la imagen que el investigador está observando. Yo no estoy ahí. Hay un investigador y él hace la descripción. Cuando yo la lea, entonces la lectura me tiene que llevar a evocar, a imaginarme la escena que el observador estaba mirando, ¿no? Entonces, consiste en presentar la información tal cual es, indicando cuál es la situación o circunstancia en la que se levantó la información, evitando lo más que se pueda las conjeturas e interpretaciones, pues busca conocer al objeto estudiado. Entonces, este estudio descriptivo, que pareciera que es muy sencillo porque tenemos que describir, es, en mi opinión, lo debemos considerar entre los más difíciles de lograr con cierta calidad, porque todo lo que nosotros observamos lo interpretamos, todo lo que nosotros vemos pasa por un proceso de procesamiento de la información que va a, a pintar de colores, que va a deformar la forma original que estamos observando. Entonces, el investigador debe tener desarrollada la vista,
debe tener una capacidad visual de conocer y de poder apreciar y capturar los detalles, de poder señalar características esenciales y diferenciarlas de las características adjetivas. Entonces, ese tipo de investigación es bastante difícil y también requiere de largo tiempo de trabajo por parte del investigador. Se centra en documentar de manera exhaustiva, aunque sin establecer relaciones causales. O sea, no establece, no toma decisiones de si eso ocurre porque eso ocurre. Lo que se describe es lo que ocurre, no por qué ocurre, porque esa es una inferencia y una relación causal. Se describe lo que ocurre, describe el objeto en sí. Se apoya en la observación sistemática, claro, durante tiempos variables de tiempo que no afecten al objeto de estudio. Son observaciones largas, pero de tal manera que no afecten al objeto de estudio. Cuando nosotros observamos a las personas y las observamos durante largo tiempo, podemos afectar sus reacciones. De hecho, no podemos, las afectamos. Influimos en su actitud hacia lo que está haciendo, a lo que sea lo que está lo que está elaborando. La información se recupera en el contexto natural de donde ocurre y se evita manipular la información mediante interpretaciones o conjeturas. Cuando se hace este tipo de observaciones, que son muy importantes en la investigación educativa, si vienen matizadas con interpretaciones y conjeturas, entonces se habla de que ya hubo una alteración o manipulación de la información y resta calidad al trabajo. Utiliza técnicas como la entrevista, claro, las encuestas, claro, los grupos focales, entre otras, ¿no? Y es importante en las etapas preliminares de cualquier investigación. Esto es muy importante. Primero hay que describir la circunstancia en la que se va a llevar a cabo o en la que se está observando el fenómeno al que vamos a estudiar. Estos estudios correlacionales también son muy interesantes, aunque hoy son poco socorridos en la investigación aplicada, en la investigación educativa aplicada, porque por lo general están asociadas con la investigación cuantitativa. Es una investigación que busca conocer, más bien medir la relación entre dos variables, porque se parte del hecho de que una variable influye en la otra, pero hay que medir en qué grado. Primero hay que demostrar que sí influye y después hay que medir en qué grado. Entonces, eso es bastante, digamos, difícil poder hacerlo en actos humanos tan humanos como lo es la educación. Por lo general, su desarrollo se apoya en el análisis estadístico. Entonces, se valida a partir del uso de modelos matemáticos y estadísticos. La idea es conocer cómo una variable, la variable independiente, influye en otra variable que se llama variable dependiente. Y generalmente es útil en investigaciones de corte cuantitativo. A partir de estas investigaciones se conocen tendencias, se generan hallazgos, relaciones causa-efecto, etc. Pero insisto, cada vez es menos socorrida, por lo menos en las investigaciones aplicadas que realizan los maestros, este tipo de investigación. Aunque en la investigación médica siguen siendo muy, muy populares y verdaderamente la información que brindan es muy útil y son muy eficientes. Los estudios explicativos. Bueno, estos estudios tienen una particularidad. Tratan de explicar por qué ocurre un fenómeno
y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. A diferencia de las otras, de la descriptiva, por ejemplo, del enfoque descriptivo, la investigación explicativa sí busca decir por qué está ocurriendo lo que estoy observando. ¿Por qué lo que estoy describiendo se está comportando de la manera en que lo estoy describiendo? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que eso se presente de la manera en que lo estoy observando? Su objetivo es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información para un determinado problema. O sea, hay muy poquita información, es como la punta del iceberg lo que tenemos, y la investigación explicativa profundiza, va al fondo, va a mirar por qué vemos eso que vemos cuando hay elementos más profundos que lo pueden explicar. Ayuda a comprender un problema de manera mucho más eficiente, porque entonces se conocen las causas de lo que estoy mirando, no solamente lo que estoy mirando, y profundiza en el conocimiento de nuestro objeto de estudio. Las principales técnicas que utiliza este tipo de estudios es la investigación de literatura, es decir, la investigación documental, el estudio en profundidad de cada problema, la investigación en grupo focal y el análisis de caso. Entonces, estos estudios explicativos por lo general son complemento de los descriptivos. Ahora, hay algunos métodos que también son bastante recurrentes en la investigación educativa. Hay dos que se trabajan más o menos juntos. Uno se llama el introspectivo y el otro retrospectivo. Entonces, el primero, el introspectivo, rechaza los tratamientos o lenguajes lógico-matemáticos y simbólicos en general para explicar el mundo y sus realidades. Se aleja mucho de los modelos matemáticos para explicar el fenómeno que está estudiando. Es decir, estos estudios correlacionales difícilmente pueden utilizar el método introspectivo. Prefiere técnicas no estructuradas y flexibles de recolección de datos. Incluye a la experiencia del investigador como una fuente de información. Es decir, también el investigador deja de ser el simple observador y se convierte en parte de la circunstancia que se está investigando. Entonces, él también es un importante informador desde su experiencia. Apela a juicios de personas naturalmente relacionadas con el objeto de estudio. O sea, se va a buscar indagar en personas que conocen el tema. Y, por supuesto, usa como una herramienta importante el análisis del discurso. Esto que es escuchar a la persona y hacer preguntas. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo motiva a decirlo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Cuál es el papel o el rol o el lugar que tiene el discursante en relación al grupo en el que lo está diciendo? Todo esto permite hacer una interpretación y un análisis de lo que se está escuchando. Y las técnicas más utilizadas son la observación participante, estar en el lugar con las personas, la interpretación de situaciones, el observar y preguntar dónde se está, quiénes están, qué está ocurriendo, a qué atiende ese evento, ¿no? A la validación por consenso. Las personas están de acuerdo o no en lo que se interpreta. Se procura identificar el simbolismo en todo el proceso del lenguaje. Entonces, las personas que utilizan este método saben que el lenguaje es un conjunto de simbolismos y que lo que uno dice
quiere decir mucho más de lo que se está diciendo. Entonces, este método, decíamos, por lo general se acompaña del método retrospectivo. Este análisis es un análisis histórico del objeto de estudio. Es decir, cuando de manera introspectiva observamos lo que está ocurriendo, debemos preguntarnos cómo llegamos a eso. ¿Cómo llegamos a eso? Toma como punto de partida el presente y avanza hacia atrás en el tiempo, hacia buscar la historia del fenómeno, de lo que estoy observando. Busca conocer los orígenes del objeto de estudio y cómo ha evolucionado históricamente. Y se apoya en la revisión de datos históricos, entrevistas, fuentes primarias, archivos, etc. Entonces son dos métodos de investigación muy interesantes y muy utilizados, aunque a veces no sabemos que así se llaman, pero los utilizamos muchas veces, como por ejemplo cuando hacemos una revisión del expediente de un alumno, es un método retrospectivo. Estamos buscando cuáles son las causas de la circunstancia en la que hoy se encuentra el alumno, sea esta cual fue. El método experimental. Bueno, este método experimental el experimental y los cuasi experimentales hoy están siendo menos frecuentes en la investigación social y en particular en la investigación educativa. Están más relacionados a la investigación tradicional de corte cuantitativo. Tratan de determinar científicamente, es decir, a partir de la aplicación del método científico, en qué medida la variable dependiente se ha modificado debido a la influencia de la variable dependiente. Esto ocurre muy frecuentemente en la investigación médica. Se considera exitosa solamente si logra demostrar que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. De otra manera, no se considera una investigación exitosa, ¿no? Entonces, tiene criterios muy claros de validación de su calidad como investigación. Es el método preferido en investigaciones cuyos objetos de estudio son fenómenos naturales como por ejemplo una enfermedad, probar una vacuna nueva, intervenir con un nuevo fertilizante, por ejemplo, alterar el agua de una laguna a partir de una nueva especie de peces. En fin, ese tipo de trabajo es el que se hace. Y antiguamente se trabajaba también los métodos experimentales con las propuestas de la psicología clínica, que buscaban a partir de estímulos-respuestas modificar la conducta de los sujetos. Más recientemente se utilizaban los estudios cuasi experimentales que implicaban tener grupos de control en educación, así como en las ciencias médicas, por ejemplo, donde se tienen grupos de control. Entonces, hay dos grupos. A uno se le suministra la vacuna correcta, la que se está experimentando, y a otro grupo se le aplica un placebo. Entonces se observa qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esas son experimentales o cuasi experimentales. Y en educación se tuvo también ese tipo de investigación. Cuando a un grupo se trabajaba con ciertas técnicas y a otro grupo se hacían otras cosas y entonces se observaba esta parte. Sin embargo, hoy este tipo de prácticas en la educación están cuestionadas éticamente. Este método también fue muy usado en la primera mitad del siglo XX y por supuesto todavía hay quien considera que es un método apropiado de investigación educativa. Personalmente yo tengo mis reservas, sin embargo, bueno, pues hay quien piensa y argumenta de manera fuerte y firme que son formas interesantes de poder, por ejemplo, seleccionar
alumnos para el ingreso, ¿no? Que son formas válidas para seleccionar el ingreso de personas a laborar a cierto lugar, a cierta empresa, a una fábrica, a una escuela, en fin, que se pueden detectar conductas y actitudes y personalidades. Es eso principalmente utilizado en el área de la psicología. Y por supuesto, la psicología educativa tiene una rama de estudio ahí. En la recopilación de datos prioriza el uso de test, que son pruebas que tienen como objetivo medir las formas tipificadas y objetivas y aspectos psicológicos de las personas. Entonces hay una caracterización, hay tablas de interpretación que permiten contrastar las respuestas del sujeto y entonces medir desde parámetros que se manejan, eh, la inteligencia, la personalidad, por ejemplo, son aspectos que se miden con estos test psicométricos. Buscan identificar capacidades, aptitudes, habilidades, competencias, gustos de las personas. Y en algunos casos su propósito es predecir la potencialidad de los sujetos en espacios laborales o la potencialidad de los sujetos en espacios escolares. Entonces, bueno, también es un método que hoy en día no tiene ya tanta importancia como la tuvo a principios del siglo y a mediados del siglo pasado. Les comparto algunas ligas, algunas lecturas que espero sean de su interés para poder profundizar en el tema que revisamos hoy. Les recuerdo que revisen la forma de evaluación de esta sesión.